Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Morales y bienvenido a esta masterclass gratuita de Coach Canino sobre mitos del entrenamiento y prevención y corrección de malos hábitos. Me he topado con mucha gente que de pronto dice: es que yo no quiero llevar a entrenar a mi perro porque no sé cómo lo van a tratar, no sé qué le van a hacer o no quiero que lo lastimen con un collar de castigo. ¿Sabes? Te voy a decir la verdad. Hace tiempo, hace unos 10 años, ese entrenamiento era como lo más común que había, o era como prácticamente una de las de la única alternativa comercial que existía. ¿Sí? ¿Qué hacía la gente? Le enseñaban al perro a través del refuerzo positivo, con collares de castigo, jalones, represiones, que al perro al final obedecía, claro, porque le daba miedo que le hicieran algo. ¿No? Entonces, se ha ido desarrollando muchas técnicas, dentro de ellas la positiva, que descubrió que el entrenamiento con los perros o el aprendizaje de los perros tiene dos fundamentos que son bien simples y cuando se utilizan de la mejor forma, tienes el entrenamiento súper rápido, sí, porque lo entienden muy rápido. La primera parte es asociativo. Es decir, si el perro sabe de forma repetitiva que es A más B te da C, es decir, si mi humano me habla y yo me siento, me da premio. Entonces lo va a estar repitiendo. Esa es la parte asociativa. Esa es la primera parte que es fundamental. Y la segunda parte es reiterativo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Eh, de esa forma es cuando creamos condicionamientos, es decir, hay una diferencia abismal entre el adiestramiento y el entrenamiento. El entrenamiento te implica a ti como humano, ¿sí? Para que seas tú quien desarrolla su liderazgo, para que empieces a trabajar con tu perro, para que al final sea a ti a quien le hace caso. ¿Sí? Eso es un entrenamiento. El adiestramiento, por otro lado, es adiestrar al perro a que haga ciertas cosas, como esto de que se siente, que se eche, que se quede quieto y demás, ¿no? Que te dé la pata, que dé vueltas, todas estas cosas. Pero el adiestramiento básicamente es condicionar al perro. ¿Qué es un condicionamiento? Una acción repetitiva que con el tiempo se vuelve una reacción automática. Si te voy a poner un ejemplo que es un condicionamiento muy obvio en todos los seres humanos, a excepción de que tengas problemas con las terminales nerviosas. Si yo pongo la mano en algo caliente, de inmediato la voy a quitar. Ya ni siquiera tengo que pensar. ¿Sí? Es una reacción que se vuelve automática. Es como, uy, espera, eso me duele. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con los perros. De repente llega y se siente el perro. Llega y se siente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tuvo un refuerzo de un condicionamiento positivo porque está recibiendo una recompensa a cambio. ¿Sí? Ahora bien, el entrenamiento que nosotros utilizamos es el condicionamiento operante. Es una de las herramientas de psicología que funciona muy bien con ellos. ¿Sí? Pero este condicionamiento operante se divide en dos partes. ¿Sí? Que es el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Ojo, no porque sea positivo y negativo quiere decir que es bueno y malo. No, en realidad eso quiere decir que el refuerzo positivo nos funciona para fomentar aquellas conductas que sí queremos y el refuerzo negativo para reprimir aquellas conductas que no queremos. ¿Sí? Muchas veces la gente piensa que el refuerzo negativo es pegarle al perro, es someterlo y demás, y no funciona así. Los perros no entienden con golpes. ¿Sí? Habrá algunas personas que dicen, sí, yo enseño a mi perro así y no pasó nada, y está bien. No, eran otros tiempos y las ciencias respecto a la psicología, a la etología canina, eran muy diferentes. Pero hoy en día se han descubierto muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, si a lo mejor tú eres de esas personas que dicen, yo entrené a mi perro así y es lo que funciona, además, te felicito, ¿sí? Yo no compagino con eso y está perfecto. Sí, yo respeto todos los puntos de vista, pero yo personalmente estoy a favor del entrenamiento sin maltrato. Sí, eso es algo bien importante. No necesitas maltratar al perro, el perro no entiende, no asocia. Sí, ¿sabes? Hay cosas que sí asocia, como ese tipo de cosas que son del condicionamiento operante, que van de inmediato, ¿sí? Pero, por ejemplo, si de repente el perro se hace el baño, llegas 3 horas después, le pegas una santa regañada porque se hizo el baño, no sé, en la cama o en algún lado, el perro no va a entender, el perro no tiene ni idea de por qué le estás haciendo eso. Sí, bien. Hoy en día, retomando el tema, el entrenamiento que damos dentro de Coach Canino, siempre vamos a trabajar contigo. ¿Sí? A mí, como entrenador, no me interesa trabajar solamente con tu perro, porque yo me lo puedo llevar a casa o me lo puedo llevar a donde sea una semana y te prometo que el perro le enseña un montón de cosas y demás y regresa contigo y va a aprender fantástico, ¿no? Pero ese efecto va a durar solamente de 3 a 4 días. ¿Sí? Y lo he probado una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Cuando regresa el perro y
No es que yo aplique ese entrenamiento, es que de repente hay personas que me dicen, oye, personas con las que trabajo, oye, ¿te puedo dejar a mi perro una semana en pensión y demás? Sí, claro, no pasa nada. ¿Sí? Y entonces cuando regresan a casa es como, ¿qué le hiciste al perro? Se porta mucho mejor, entiende mucho mejor las cosas y demás. Pero ojo, no es que yo específicamente le haya enseñado cosas al perro de forma consciente. Te voy a explicar a qué me refiero. Todas las personas que trabajamos con perros, eventualmente desarrollamos ciertas habilidades que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Sí, la autoridad, el manejo, la firmeza. De repente tenemos que aprender otro tipo de lenguaje más que el verbal con los perros. Sí, porque, ojo, esa es una diferencia entre los perros y los humanos y vamos induciendo esta charla respecto a la prevención y corrección de malos hábitos. Y este punto es bien importante. Nosotros pensamos a veces que regañando al perro nos va a hacer caso, pero a veces también no utilizamos regaños adecuados, ¿sabes? Es como, ya, por favor, y deja ahí, y estate en paz, y te dije que no, ¿sabes? Entonces, eso no funciona, ¿sí? Porque al final lo que le estás haciendo al perro no es un regaño, es un reclamo, ¿sí? Tienes que aprender esas diferencias dentro del lenguaje lingüístico, darle la redundancia, que utilizamos los seres humanos. Sí, entonces requiere, todas las personas que trabajamos con animales, vamos desarrollando este tipo de comunicación que no tiene que ver única y exclusivamente con lo que se dice. De hecho, si tomamos como un 100% el lenguaje humano, solamente el 7% es lo que se dice. El 7%, imagínate. O sea, nosotros queremos hablarle al perro y pensamos, nuestro inconsciente piensa que el perro entiende lo que le acabo de decir. Es que ya te dije 7 veces que no te hagas del baño y el perro no lo entiende, no entiende absolutamente nada. Si a veces incluso no funciona entre humanos, si tú le dices a una persona, oye Juanito, te encargo que hagas esto, y Juanito te dice, sí, yo lo hago. 2 horas después, oye Juanito, ¿qué pasó? ¿No lo has hecho? Híjole, es que se me pasó, ¿sabes? A lo que me refiero es, si a veces el lenguaje verbal no funciona entre humanos, ¿cómo pretendemos que funcione con perros? ¿Sabes? Esa es una diferencia básica. ¿Sí? Ahora, retomando esta parte del lenguaje. El 7% es lo que se dice. El 38% es el énfasis, la parte fonética, es decir, el cómo se escucha. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que de repente llega una persona que habla un idioma diferente al tuyo que desconoces. Siempre utilizo el ruso como ejemplo porque no conozco ni una palabra en ruso, ¿no? Si llegara un ruso en este momento frente a mí, se me parara y me empezara a decir un montón de cosas, yo no entendería absolutamente nada de lo que me dice, pero sí entendería el cómo me lo dice y podría yo captar su emocionalidad. A lo mejor está enojado, a lo mejor está frustrado, a lo mejor está feliz, a lo mejor está eufórico, ¿sabes? Eso, dentro de la comunicación del lenguaje de los seres humanos, implica un 38%. ¿Sí? Y el resto, es decir, el 55%, tiene que ver con el lenguaje corporal. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo, por ejemplo, si yo en este momento te estuviera hablando y te dijera, sí, bueno, vamos a trabajar con tu perro y bueno, ahorita, ¿sabes? Mi lenguaje corporal no hace sentido. Hay una incongruencia que está chocando, ¿sabes? Y es otra cosa, los seres humanos somos incongruentes por naturaleza. Para la prevención y corrección de malos hábitos, lo primero que requerimos es entender las diferencias básicas entre ambas especies, que a veces son muy obvias, pero normalmente pasamos por alto. Sí, es una paradoja muy graciosa. Sí, los seres humanos, por ejemplo, somos seres lingüísticos. Dice Rafael Echeverría, que habla de la ontología del lenguaje. La ontología es el estudio del ser, ¿no? Entonces, la ontología del lenguaje, ¿por qué el lenguaje es como es o por qué es quien es? Entonces, nosotros tenemos que entender que los seres humanos somos seres lingüísticos que nos creamos a través del lenguaje. Tu pensamiento está estructurado en el lenguaje. Eso tiene que ver con otros temas, pero te voy a dar como una pasadita de eso. Nada existe fuera del lenguaje. ¿Sí? Una manzana es manzana porque tú tienes el concepto de que es una manzana. Un cuaderno es un cuaderno porque tú tienes el concepto de lo que es un cuaderno. ¿Sí? Bueno, no me voy a ir mucho por esa línea, pero tienes que entender, los seres humanos somos seres lingüísticos y nos creamos a través del lenguaje. Los perros no. Sí, los perros, por ejemplo, una de las diferencias básicas es, ellos viven en el aquí y el ahora, es decir, en el presente. ¿Sí? Los perros etimológicamente no sufren. El sufrimiento es la prolongación del dolor. Dicen que recordar es volver a vivir. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Tú piensa en este momento en una cosa que te hizo muy feliz hace tiempo. ¿Sí? Y entonces te acuerdas y dices, oye, sí, me gustaría otra vez, ¿sabes? Y entonces los ojos brillan y otra vez, fisiológicamente empiezas a vivirlo otra vez. ¿Sí?
¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres emocionales. La mayoría de la gente piensa que somos seres racionales, pero basta con voltear a ver las decisiones de un solo día para darte cuenta de que tus decisiones son emocionales. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que de repente dices, tienes una meta, ¿no? Un objetivo. Este mes voy a ahorrar tanto dinero. Y de repente te sale la promoción de ese artículo que tú estabas buscando y dices, híjole, es que si no lo compro ahorita, pues no sé en qué momento y demás, y compras, ¿no? Y después lo que va a pasar es que psicológicamente vas a justificar tu compra con alguna cosa. No, es que era una promoción, no era no sé- y a veces son cosas que ni siquiera utilizas o que no necesitas, ¿sabes? No, está bien, no voy mi trabajo no es enjuiciar a nadie, eso es un punto bien clarito. Mi trabajo no es enjuiciarte ni decir esto está bien, esto está mal y demás. ¿Sí? En realidad vamos a ver cómo somos como seres humanos, la realidad. ¿Sí? Somos seres emocionales. Los perros, claro, también son seres emocionales, pero la diferencia es que los perros no se enganchan con las emociones. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Si el perro de repente viene porque estoy comiendo y yo lo regaño como, hey, vete para allá, ¿no? El perro se va a ir y después cuando le hable va a venir corriendo otra vez, ¿sí? Porque el perro no se toma las cosas personales, no es como, no, ya no voy porque me estás, me acabas de regañar y ya no quiero que me des nada, ya no quiero lo que me ofreces, ¿sabes? Eso es mucho de los seres humanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque los seres humanos somos seres interpretativos. Se dice que vemos las cosas como somos, más no como son. ¿Sí? Todo lo que está a tu alrededor es una interpretación tuya de la realidad. ¿Sí? Esto tiene que ver con el coaching de humanos y demás y todo esto, pero son cosas y herramientas muy padres que yo utilizo con los perros. ¿Sí? Los seres humanos somos seres interpretativos. ¿A dónde voy con esto? Tú puedes elegir interpretar lo que hace tu perro de una, de otra forma, ¿sí? Pero normalmente no les damos una interpretación adecuada, por llamarlo de alguna forma, porque no tenemos la información clara de cómo funciona nuestro perro, ¿sí? Y cómo funciona no me refiero a que sea un juguete, sino dentro de su cabeza qué es lo que ocurre, ¿sí? Tanto como la de ellos como la de nosotros, ¿sí? Entonces, somos seres interpretativos, interpretamos las cosas como somos, más no como son. ¿Sí? Y esa es otra cosa bien importante. Los perros jamás, pero jamás en la vida van a hacer nada, y perdón por la palabra, pero van a hacer nada por joderte la vida. ¿Sí? Ni a ti, ni a mí, ni a absolutamente nadie. ¿Sí? A diferencia de los humanos. Los seres humanos hemos sido capaces de llegar a matar a alguien por tener la razón. ¿Sí? No voy a meterme en temas históricos y demás, pero piensa en esto, ¿cuántas veces no has discutido? Por si no es que yo tengo la razón y tengo la razón y tengo la razón, incluso a veces sabes que estás equivocado, equivocada, dices, no, pues ahora yo voy a seguir discutiendo porque yo creo que tengo la razón y ahora no me la van a quitar. ¿Sí me explico? Entonces, los seres humanos nos enganchamos con eso, los perros no, los perros es como, no pasa nada, ¿sí? Ahora, los perros, cuando recién se conocen dos perros nuevos, no sé si te has dado cuenta, de repente, si son machos alfa o hembras alfa, si son perros dominantes, de pronto como que se acercan como muy sigilosos, se ponen de lado, intentan como montarse, ¿sabes? O se muerden, o hay una pelea muy grave, ¿sabes? Pero eso se llama ritual de jerarquización. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dos perros se conocen, requieren poner una jerarquía entre ellos para ver quién tiene una jerarquía mayor entre ellos. Punto. Sí, una vez que se pasa la pelea y demás y todo este rollo, ya después no pasa nada, se vuelven los perros y ya. El problema es cuando ninguno de los dos perros quiere ceder y se empiezan a pelear. Sí, eso es como por parte de ellos. Por parte de nosotros, cuando de repente dos perros empiezan a medio pelear y nosotros los separamos porque nos da miedo que se lastimen y demás y todo esto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Siempre que vayas a trabajar la socialización con tu perro, procura hacerlo de la mano de un experto, ¿sí? Porque de repente no quiero dar esa recomendación de, no, tú haz esto, textualmente con un video general como es esto, porque se te pueden salir las cosas de control. ¿Sí? Y mi intención con este tipo de videos es primariamente crear conciencia, ¿sí? De cómo funcionan los perros y todo esto, pero las técnicas les voy a dar más adelante. Sí, más adelante te voy a decir, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro, pero requiero poner los fundamentos y las bases de cómo funciona el entrenamiento de coach canino para que tú entiendas esa parte. Sí. Bueno, cuando dos perros empiezan a medio pelear y demás y todo esto, nosotros los separamos, ¿no? Y a la siguiente vez que se ven, se ladran más feo y están como más intensos y demás, y a lo mejor si se nos sueltan, se medio pelean otra vez y los soltamos, los agarramos y otra vez los llevamos. Para la siguiente vez, para nosotros, no sé, la interpretación puede ser muy, muy amplia, ¿sí? Pero para los perros, simple y sencillamente es como,
te tengo que agarrar y te tengo que dominar más rápido y con más intensidad porque no sé cuánto tiempo voy a tener esta vez, ¿sabes? Y entonces por eso parece que son agresivos, pero no son agresivos. Por ejemplo, los perros de la calle generalmente son territoriales, protegen su territorio, ¿sí? Y los perros, tanto como los humanos, cuando somos más agresivos es porque somos más miedosos. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente yo como humano, de repente veo a alguien que está como intentando, vaya, que potencialmente lo puedo sentir como peligroso, yo me voy a portar agresivo. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa natural de los seres humanos. Sí, por eso entre más agresivo es porque tengo más miedo de que me hagas algo. Entonces te marco un límite antes de que te acerques más. Es como, ay, bueno, ahí de lejitos te tengo bien, ¿no? Entonces tienes que entender esas partes, ¿sí? Ahora, vamos un poquito más a profundidad. Eh, por qué entrenar a tu perro? Porque dentro del entrenamiento lo que hacemos no es solamente decirle sentado y quieto y junto y bla, 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 todas estas cosas, ¿sí? Lo que hacemos en realidad, más allá de eso, es que tú aprendas a crear una relación saludable con tu perro. Sí, que tú aprendas que de repente le hablas al perro y viene y no tienes que estarlo correteando y no, si le quieres quitarle el juguete o la comida, no te va a morder. ¿Sabes? Requieres aprender a relacionarte con tu perro. ¿Sí? Y es bien común no saberlo porque casi nadie nos enseña, porque esta información es como eh, pocas veces la he visto gratuita. ¿Sí? Entonces te la comparto hoy porque sé que es muy valioso y espero en verdad de corazón que te sirva. ¿Sí? Entonces, necesitas aprender a crear una relación saludable con tu perro. Necesitas entender que tu perro es un perro. Y no lo digo con sentido despectivo. Todo lo contrario, tienes que entender que el perro es una especie total y absolutamente diferente a la nuestra. ¿Sí? Compartimos un montón de cosas, claro, ¿sí? Pero no deja de ser una especie diferente que tiene necesidades diferentes. Cuando hay, de repente ha sido como muy controversial este tema de la humanización, ¿no? Para mí personalmente humanizar al perro no es que se duerma contigo, no es darle de comer lo mismo que a ti y demás. Para mí personalmente humanizarlo es no permitirle que se desarrolle como perro, que no socialice con otros perros, que tenerlo mimado todo el tiempo y no dejar que se defienda y ver que hay otro perro y levantarlo. Eso es humanizarlo, porque le estás cortando una parte de su desarrollo canino, que es conocer otros perros, porque ellos, al igual que nosotros, somos seres sociables. ¿Sí? Necesitamos socializar para ser saludables. ¿Sí? Entonces, para mí eso es humanizar al perro. Bien, yo jamás te voy a decir, no, sí, sube a tu perro a la cama porque es saludable. O no, no lo subas porque no es saludable. Eso es asunto tuyo. Como te repito, es tu relación con tu perro. ¿Sí? Tú sabrás cómo relacionarte con tu perro. Pero hay una cosa bien importante. Muchas veces me he topado también con que la gente dice, es que mi perro está bien consentido. O es que Juanito o Chuchita consienten mucho al perro y eso es por eso es tan mal portado mi perro. ¿No? Pero nada más alejado de la realidad. Sí, fíjate, yo llevo 15 años trabajando con perros y te puedo decir que desde mi experiencia, y ojo, otro paréntesis, todo esto que te estoy diciendo es mi experiencia, son los estudios que tengo, es lo que yo he hecho y es lo que me funciona. No estoy diciendo que sea una verdad absoluta, sí, para nada. Yo espero en realidad que esto te funcione porque llevo trabajando todo este tiempo con la gente y a toda la gente le ha funcionado, está fabuloso, sí. Bien, ¿a dónde voy con esto? El problema de ninguna forma es consentir a tu perro. ¿Para qué tienes un perro? Vamos a pensar un poquito en ello. ¿Para qué tener un perro? Para apapacharlo, para mimarlo, para jugar con él, para sacarlo a pasear, para disfrutar de su compañía. Pero ¿por qué entonces de repente hay mucha gente que dice, es que mi perro no sabe jugar con otros perros, me da miedo que muerdan a mi perro se la pasa haciendo destrozos en casa, mi perro, no sé, no sé, hay un montón de cosas que hacen los perros, ¿no? O se orinan en la cama, que es como una cosa con la que me he topado muy común. Sí, cada una de esas cosas tiene orígenes más profundos de lo que crees. Sí, te voy a explicar. Por ejemplo, hay una paradoja, que, sobre todo con perros grandes, ¿no? Que dice, es que no saco a pasear al perro porque me jala mucho. Pues sí, pero el perro se jala mucho porque casi no sale a pasear. Sí. ¿Cuál es la solución? Hay técnicas de paseo para los perros en los que en lugar de condicionarlo a que todo el tiempo se esté jalando, porque no sé si te has dado cuenta que hay gente que trae a su perro que está todo el tiempo jalándose y va ahorcándose y el perro va
y se sigue jalando, y parece que no le importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los perros tienen los músculos del cuello muy desarrollados. Ahora, ¿qué hacen las cadenas de castigo? Lo ponen en la parte más sensible del cuello, y entonces el perro evidentemente se va a detener de hacer lo que quiera porque lo estás ahorcando, ¿sí? Es un collar de ahorque. Esa es su función, punto, ¿sí? Yo la verdad no uso ese tipo de collares porque no me gusta. ¿Sí? Si tú lo quieres usar para tu perro y demás, es asunto tuyo. Yo te recomendaría que no lo uses, pero siempre de la mano de una técnica adecuada, porque si no después me vas a echar la culpa y vas a decir, es que le quité el collar de castigo y se reventó el collar barato que compré. No, no, no. Necesitas todo un contexto para lograr hacer ese tipo de cosas. Pronto voy a subir más información y espero, en verdad, espero que sigas esto porque nada funcionó muy bien. Sí. Entonces, ¿cuáles son los problemas con nuestros perros? ¿Por qué tenemos tantos líos? ¿Por qué de repente el perro no me hace caso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Tiene que ver con dos cosas. Únicamente dos cosas que son bien importantes. La primera es la comunicación. No tenemos una comunicación eficiente con nuestros perros. Te acabo de explicar ahorita cómo tiene que ver el lenguaje, todo este tipo de cosas y demás. Y entonces vas a decir, ¿y cómo puedo empezar a trabajar eso? Te voy a dejar esta tarea, y que es muy, muy útil y funcional. La tarea consiste básicamente en dejar de hablar con tu perro durante 2 semanas. Dejas de hablar con él. Nada de, ay, Panchito, bonito, ven, chiquito, mi amor. Nada, ¿sí? Salvo por su nombre. Y ahora te voy a explicar el por qué. Por su nombre siempre que es algo positivo, ¿sí? Pero no le vas no vas a tener ningún tipo de comunicación verbal con tu perro, ¿sí? ¿Qué va a pasar a raíz de esto? Tú vas a empezar a buscar nuevos recursos para hacerle entender a tu perro qué es lo que quieres. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante y es fabulosa esta tarea. Sí, parece algo ridículo, pero inténtalo. Sí, te reto a que lo intentes. Porque vas a descubrir cosas en ti, vas a descubrir que puedes comunicarte con otra especie sin necesidad de palabras. Sí, y eso está fantástico. Ahora, dos reglas que siempre manejo dentro de todos los entrenamientos y que sé que son útiles no solamente dentro del entrenamiento mismo, sino por el resto de la vida de tu perro o tus perros. ¿Sí? La primera, el nombre solamente se dice cuando tiene una connotación positiva de por medio. Te repito, el nombre solamente se dice cuando tiene una connotación positiva de por medio. ¿Por qué? Su aprendizaje, como te mencioné hace unos minutos, es asociativo. Te voy a poner un ejemplo. De repente a mí, cuando yo era muy pequeño, mi mamá siempre me decía, oye hijo, hijo esto, hijo lo otro, hijo, y siempre era hijo, ¿no? Pero cuando se enojaba mi mamá, era Roberto, y yo, salte corriendo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Eh, Tú lo que requieres entender es que si, por ejemplo, tu perro se llama Pancho, ¿no? Como yo tengo un perrito que se llama Pachito, Pacho, y de repente era Pachito, ven Pachito, y de repente Pacho, no. Entonces, si tú estás regañando y premiando a tu perro con su nombre, el perro no entiende. ¿Sí? No entiende si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, si, te voy a poner un ejemplo, si de repente el perro se te diga a zafarle la correa por cualquier cosa, es más fácil hablarle, cuando tiene un condicionamiento previo, un refuerzo positivo premio con su nombre, es más fácil hablarle por su nombre porque va a ser como, ¡ah! Me van a dar recompensa, y entonces viene corriendo hacia mí. Sí, por eso es importante la primera regla. La segunda, el contacto físico se va a limitar para apapachar, para algo positivo también. Sí, la mayoría de las veces el contacto físico con los perros, hago esto porque muchas veces el perro cuando se sube, nosotros lo empujamos. Es como, no, quítate, 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 quítate. Y entonces lo que pasa con eso es reforzamos al perro y el perro lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el contacto físico, tanto ellos como nosotros, somos como mucho apapacho. ¿Sí? Entonces, si tú estás empujando al perro, pues el perro está teniendo lo que quiere, la recompensa. Sí, entonces el contacto físico se va a limitar para apapachar. Alguna vez he sabido de entrenadores que de repente someten al perro y lo echan al piso y lo intentan dominar como a la mala. No me gusta hacer eso porque al final, para mí, desde mi perspectiva, es como si te pones al tú por tú con el perro. Y evidentemente el perro, en cuanto a fuerza de arrastre, tiene muchísima más fuerza porque ellos tienen 4 puntos de apoyo, nosotros solo tenemos dos. Pero evidentemente un ser que pesa 70, 80, 90, 100 kilos va a tener muchísima más fuerza que un ser que tiene 40, 50 kilos. ¿Sí? Entonces no tienen por qué hacer eso. Desde mi perspectiva, te lo repito. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú te pones como igual del perro, hay una mayor posibilidad de que el perro reaccione de forma agresiva.
Sí, entonces el perro de repente te puede morder o estás peleando con él, ¿sabes? Entonces estás haciendo una jerarquización interespecies que está como medio torcida, que no tiene como mucho sentido. Sí, entonces tú requieres enseñar al perro tu autoridad. Sí, y autoridad entiéndase dentro del margen del liderazgo, sino una autoridad inquisitiva. Sí, te voy a explicar a qué me refiero. Dentro del liderazgo, la autoridad es parte de saber llevar la situación hacia un punto en específico. Sí, es como, se va a hacer esto, pero no porque yo digo de esta forma y es como, no, así se hace aquí y demás. ¿Sabes? Es como, se va a hacer esto porque es lo mejor para todos. Punto. Sí. Entonces, requieres desarrollar tus propias habilidades de liderazgo. ¿Sí? Por eso siempre trabajamos contigo en todo el entrenamiento. Porque si tú no desarrollas tus propias habilidades de liderazgo, no va a funcionar el entrenamiento. Tú requieres trabajar contigo para que el perro te entienda, para trabajar, para hacer que el perro entienda que tú eres su autoridad. Sí, por un lado. Por el otro, los condicionamientos y demás, todas esas cosas son cosas sencillas y fáciles de hacer cuando tienes un contexto adecuado. Mientras es muy complicado. Si de repente, por ejemplo, hay dos tipos de relacionarnos con los perros que no funcionan, ¿no? Dentro de la gama voy a resaltar tres, pero te voy a hablar de estos dos que no funcionan. El primero, cuando le hablas al perro, lo papachas, lo mimas todo el tiempo y no le dices ningún, no le marcas límites ni absolutamente nada, para el perro es como, después, primero, tú quieres darle una orden, ¿no? Ven, Panchito, sentado, ¿no? Y Panchito se va a quedar como, no, no lo voy a hacer, y de repente hasta se va, ¿no? Se da la vuelta como, sí, ahorita vengo, ahorita te hago caso, no voy a hacer otra cosa. Si te pones a pensar, está en todo lo correcto. Porque, ¿por qué habría de hacer algo por tu atención si tu atención la tiene gratis todo el tiempo? ¿A qué me refiero? De repente nos convertimos como esas maquinitas expendedoras de bocadillos, se me antoja un refresco, voy y le pico ahí. Sí, se me antoja una botana, voy y le pico aquí. Sí. Y para el perro es como, se me antoja papacho, voy y le rasco. Quiero atención, pues voy y le ladro. Sí, entonces voy y le robo los calcetines, voy y le robo esto y demás. Sí. Y sé que a veces puede ser frustrante o desesperante para nosotros hacer que el perro entienda. Sí. Pero te voy a explicar esto que es como muy, muy elemental y funciona tanto en ellos como en nosotros. Quiero que pienses esto. Eh, Todos, ambas especies, cuando tenemos una conducta reiterativa, es porque tenemos una recompensa a cambio. ¿Sí? Cuando omitimos la recompensa, la conducta se vuelve improductiva y la mayor tendencia es que desaparezca. Te voy a poner un ejemplo. Quiero que pienses en esta cosa. Imagínate que tú tienes un trabajo, ¿no? Y en tu trabajo tienes un jefe o una jefa y que te dice, oye, Raúl, me gusta mucho cómo trabajas, me gusta lo que haces con nosotros y la verdad es que me gustaría que estuvieras muchísimo tiempo con nosotros, pero ya no te voy a poder pagar. Habrá quienes digan, no, yo sí seguiría, está bien, no me voy a meter con eso, pero creo que la respuesta más obvia sería como, bueno, pues, sabes que muchas gracias, pero yo vengo a trabajar por el dinero, básicamente porque necesito dinero para sobrevivir y todas estas cosas, ¿no? Cuando tú identificas dentro del el comportamiento canino, ¿cuál es la recompensa que está teniendo por esa acción tan repetitiva, perdón, y la reprimes? Es decir, dejas de dársela, la conducta se va a volver improductiva. Y esa es una diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros normalmente nos enganchamos y decimos, no, pero es que esta es la forma en la que funciona y siempre tiene que funcionar así porque a mí me enseñaron que esta era la única forma y demás, ¿sabes? Pero eso tiene que ver con la mente humana, ¿no? Que es un poco ya más complejo, pero nos enganchamos con eso y creemos que así tienen que seguir funcionando las cosas toda la vida, a diferencia del perro. El perro simple y sencillamente es como, ok, ya no tengo la recompensa de este lado, pues voy a buscar este otro lado para ver si de esa forma tengo la recompensa. No sé si te ha pasado, te voy a poner este ejemplo, no sé si te ha pasado que de repente tienes comida, algo que le encanta a tu perro, y el perro de repente, si sabe hacer algunas cosas, de repente puede llegar y sentarse y te da la pata y se echa y no sabe qué hacer. Utiliza todos los recursos que tiene para buscar tener la recompensa. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien, bien, bien común. ¿Sí? Si tú reprimes la recompensa, la conducta se vuelve improductiva y la mayor tendencia no es una regla, ¿sí? Pero la mayor tendencia es que desaparezca, ¿sí? Entonces, si le sumamos todas estas cositas que hemos dicho a que todos los seres que habitamos el planeta
física o emocionalmente, es a lo que me voy a referir, funcionamos básicamente de esta forma, que es o alejándonos del dolor o acercándonos al placer. Sí, te repito, todos los seres que habitamos el planeta funcionamos básicamente de esta forma, que es alejándonos del dolor o acercándonos al placer. ¿Sí? ¿Qué es placentero para el perro? El apapacho, el mimo, el juego, el bocadillo y demás. ¿Qué es doloroso para el perro? El regaño, la desaprobación, ¿sí? Que es lo mismo para nosotros, ¿sí? No, ojo, en este entrenamiento jamás vamos a maltratar al perro ni demás, ni absolutamente nada, porque te juro, yo estoy en contra de eso, ¿sí? Y no lo apruebo por ningún medio. Sí, hay muchas personas que aún hacen cosas así y demás, pero bueno, no me voy a meter con su trabajo, cada quien sabe lo que hace y si eres una de esas personas y estás viendo esto, ojalá y te sirva también esto para cambiar un poco la perspectiva. Sí, pero bueno. Eh, Nosotros aprendemos a relacionarnos con nuestros perros de diferentes formas. Si tú sumas este conjunto de conceptos y los añades para empezar a cambiar la perspectiva con tu perro, te prometo que vas a empezar a tener resultados desde el día uno. ¿Sí? Tienes que aplicarlos, por ejemplo, esta tarea que te dejé, entender, primero, no comunicarte con tu perro a través del lenguaje verbal, ¿sí? Sin hablar, hacerle saber a tu perro qué es lo que quieres, ¿sí? Algo que me funciona mucho, por ejemplo, es cuando yo le enseño a un perro a sentarse, lo hago en silencio, ¿sí? Procuro no hablarle y es con indicaciones y demás, porque muchas veces lo que pasa cuando le queremos enseñar al perro, seguramente si eres de esas personas que ya lo ha intentado en casa o que lo intentó, lo logró, pero le costó mucho trabajo, tiene que ver con esto. Cuando tú le dices al perro de forma persistente, el sentado, 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 que te sientes, siéntate. Si nos empezamos a desesperar de esa perspectiva, el perro no lo entiende. Sí, porque es como, espera, estoy intentando procesar la información. Sí, hay estudios que dicen que un perro de edad adulta tiene la capacidad intelectual de un niño entre 3 y 4 años de edad. Imagínate, estás trabajando como, es como si trabajaras con un niño de esa edad. Sí, son muy inteligentes. Entonces, si de repente tú no le das chance a su cerebro a que procese la información y sea como, espera, 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 bueno, te doy la pata, no, no era eso, porque no me estás dando la recompensa. Entonces, a lo mejor me acuesto, no, tampoco es eso. Bueno, entonces te ladro exigiendo, no, tampoco es eso. Y entonces a lo mejor el perro se sienta, tú le das la recompensa y el perro es como, "¡Ah! Era esto". Y entonces el perro lo va a seguir haciendo reiteradamente porque lo está asociando. Sí, si tengo A más B, tengo C. ¿Sí me explico? Entonces es bien, bien importante que empieces a trabajar este tipo de cosas con tu perro. Sí. Como te decía, las dos reglas del entrenamiento. La primera, el nombre solamente se utiliza cuando tiene una connotación positiva y el apapacho se limita con algo positivo, excepto cuando su integridad o la integridad de otro ser, un perro, un niño, una persona, esté en riesgo. Si de repente ves que el perro van a atropellar al perro y demás, sí, sí agárralo. O sea, lo agarras y es como, oye, pues espera, no, le está salvando la vida, ¿no? O si se le va a aventar a alguien, pues sí lo agarras para evitar que haya problemas de otro tipo, ¿sí? Entonces, todo esto es bien importante para que nosotros aprendamos cómo trabajar con nuestros perros, ¿sí? Cuando tú empiezas a entender esta parte, y te voy a ser bien honesto, esta charla que te estoy dando es normalmente la charla con la que empiezo mi entrenamiento de coach canino. Y es bien, bien importante. Te puedo decir que es la mayor semilla que planto dentro de todo el entrenamiento. Porque esto que estamos haciendo se llama crear un contexto de liderazgo. ¿Sí? Si tú trabajas cualquier cosa con tu perro, no va a tener mucho sentido si tú no representas autoridad y liderazgo para él. ¿Sí? Te voy a explicar esto. Si de repente imagínate que estás en casa y llega el chico de garrafón con agua, ¿no? Y te lo pone y de repente se sienta en tu sala y te dice, oye, dame un vaso con agua, con una pésima actitud. ¿Cuál sería la respuesta más común? Será como, oye, ¿qué te pasa? O sea, levántate y vete, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría? En la misma situación, cambiamos nada más a la persona. Ponemos una persona que representa autoridad para ti. Mamá, papá, algún familiar, algún maestro, alguien que tú digas, wow, esa persona la respeto y la admiro, ¿sí? Pero que sea cercana. Y hace exactamente lo mismo, igual con una pésima actitud. Que llega y te dice, oye, dame un vaso con agua. La probabilidad más grande es a lo mejor a regañadientes o enojado o soltando algún reclamo, vas y se lo sirves y se lo das. ¿Por qué?
Porque todo en la vida no tiene que ver con qué se hace o cómo se hace solamente. Sí tiene una influencia, pero vamos un poquito más atrás. Sí tiene que ver con la autoridad que tiene quien lo hace. Sí, entonces por eso requiere ser tú quien desarrolle esos dotes de liderazgo con tu perro, porque si lo hace solamente el entrenador, ¿a quién crees que le va a hacer caso? Claro, al entrenador, o al paseador, o al estilista, o al médico, o a quien tú quieras. Sí, pero requiere ser tú quien requiere trabajar con tu perro. La autoridad y el liderazgo no tienen que ver con tener una posición así en la vida, tienen que ver con saber trabajar y, bueno, en este contexto, saber trabajar con tu perro. Si cuando tú desarrollas esos dotes de liderazgo, te prometo que el perro te entiende. Y no importa qué hagas, el perro va a hacer lo que tú le pides. No explícitamente, no textualmente, ¿no? Pero a lo que me refiero es, si de repente tú le dices a tu perro sentado, el perro hace como, ah, ok. ¿Por qué? Porque ya tiene un trabajo de constancia, de perseverancia, de facilidad en el sentido que tú estás entendiendo cuál es el camino para poder trabajar con tu perro y no es querer hacerlo a la mala. ¿Sí? Y a la mala me refiero con collares de castigo y tirones y demás. ¿Sí? Entonces, espero que toda esta charla haya sido muy, muy útil para ti. De verdad, te lo digo de corazón. Me gusta mucho mi trabajo, me apasiona. Y lo que más me apasiona, ya alguna vez me lo preguntaron hace como una semana, me lo preguntó un cliente con el que estoy trabajando. Me dijo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Dije, honestamente, los resultados. Que la gente al final del entrenamiento dice, wow, o sea, yo no pensé, yendo a casos extremos, es que yo no pensé que mi perro podía tener esto así, o sea, un cambio radical. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes las bases y los fundamentos para trabajar con los perros, todo se vuelve más fácil. Sí, bueno, no solo para trabajar con los perros, ¿no? Para trabajar en general, cuando tú conoces las bases y los fundamentos, todo se vuelve muchísimo más fácil. ¿Sí? Es como cocinar, ¿no? Tú puedes cocinar de forma intuitiva, ¿sí? O puedes ponerte a estudiar un poco respecto a eso y decir, ah, ok, pues mira, es que si cocino de esta forma puede salir más rápido, puede ser más eficiente, o a lo mejor pongo a cocer antes la pasta, no sé, ¿sabes? Es un ejemplo. Pero cuando tú tienes las bases y los fundamentos, todo se vuelve muchísimo más sencillo, ¿sí? Entonces, si te gusta el entrenamiento, si te sirvió este video, te voy a pedir que le pongas una reacción, algún me gusta o algo así, que comentes, que compartas, ¿sí? Porque yo creo que esta información debe ser, vaya, compartida con toda la gente amante de los animales como yo, ¿sí? De los perros y decir que les funcione. Si quieres si tienes algún tema específico que te gustaría resolver con tu perro respecto a prevención y corrección de malos hábitos, échame un mensajito, comenta eso en la sección para hacerlo y vamos a ir haciendo más videos, ¿vale? Nada más. Cuídate mucho. Saludos a todos. Denles muchos apapachos a sus perritos, por favor, que para eso son. Pues nada, cuídate mucho. Estamos en contacto. Bye. Bye.